buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra tarde de toma de decisiones. Vuelve a acompañarnos esta tarde Miguel Ángel Ariño. No hace falta que ya que presente, pero siempre es bueno recordar que nos encontramos con un profesor de toma de decisiones en la nada desdeñable Escuela de Negocios IS Business School. Es una de las más reputadas a nivel nacional. Miguel Ángel tiene mucho que aportar en esta materia y es para nosotros un gran orgullo que nos acompañe en esta serie de sesiones promovidas por la sección de gestión de despachos del Colegio de Abogados de Málaga. Miguel Ángel, esta tarde vamos a hablar sobre estrategia y gestión de riesgos, así Así es. que sin más te dejo a ti toda la batuta, la palabra es Pues tuya y muchísimas gracias por acompañarnos. muchas gracias a vosotros, a ti especialmente, Rocío, por invitarme a dar esta sesión, ¿eh? Y también a la sección de gestión de despachos del Colegio de Abogados de Málaga, ¿eh? Vamos a hablar, como has anunciado, de estrategia y gestión de riesgos en organizaciones. Los despachos de abogados son organizaciones, con lo cual lo que digamos aquí se puede aplicar a los despachos de abogados, ¿no? Voy a hablar primero de unas generalidades de riesgos, los riesgos, y después hablaremos de riesgos específicos, ¿no? Bueno, primero hay que decir que del listado que saca la revista Fortune, lista Fortune 500, donde sacan las 500 empresas más grandes de Estados Unidos cada año, a las que aparecen en un año, al cabo de 25 años han desaparecido, han quebrado, han sido absorbidas por otras, han desaparecido, ¿eh? También hay que decir que la vida media de las empresas que alguna vez han estado en ese listado de las 500 más grandes, la vida media de las empresas es de 40 años, teniendo en cuenta que Coca-Cola, General Motors, etcétera, son empresas centenarias. Hay que decir que la mortalidad de las empresas es muy alta, es muy alta. Y que para una empresa desaparezca, para que una empresa, una organización muera, basta con que sufra una crisis potente que no le permita salir adelante de esta crisis, ¿no? Es decir, por tanto, los riesgos hay que tenerlos hay que tenerlos vigilados, ¿no? Después también decir que en una organización no se pueden eliminar todos los riesgos. A un colega mío, profesor del IES, la Corporación Metropolitana de Barcelona, que recopila Barcelona y los municipios que tiene alrededor, el cinturón de Barcelona, le preguntó a un colega experto en logística dónde tenía que poner las ambulancias, en qué sitio de la ciudad, de la corporación, de la metrópoli, poner las ambulancias para cubrir los eventuales problemas que hubiera. Este profesor les preguntó, ¿cuánta gente queréis que se os muera? La contestación obviamente fue que ninguno, ninguno. Y pues entonces es muy sencillo. Ponga usted una ambulancia detrás de cada ciudadano. Dígame usted qué parámetros quiere. ¿Poner el 90% de los ciudadanos a un cuarto de hora de una ambulancia, el 95% a 5 minutos de una ambulancia o qué? En función de lo que usted me diga, pues habrá que ponerles un sitio en otro, pero no se pueden, pues siempre habrá pues alguna imposibilidad de cubrir todos los riesgos, ¿no? Después también hay que decir que es oportuno en estos tiempos hablar de gestión de riesgos porque si nos fijamos en las dos últimas décadas del siglo pasado, del 1980 al 2000, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Pues si estuviéramos en una clase presencial con mucha gente asistiendo y allí, pues saldrían cosas. Pero bueno, una sesión online, lo que se ve en estas dos últimas décadas del siglo pasado son estabilidad. Las cosas eran más o menos predecibles. Tuvimos una crisis inicial en el año 82, la reconversión industrial, luego vino la entrada de España en el mercado común, luego vino la caída del muro, luego vino una crisis en el año 92-93 en España, y que fue reflejo de la crisis económica mundial, luego vino Internet, pero bueno, las cosas cambiaban muy poquito y sobre todo con la irrupción de Internet en los últimos años, se abordaba el siglo XXI con gran esperanza, con gran optimismo, con gran ilusión. Las cosas van a ir muy bien, había mucho optimismo, ¿eh? Las crisis económicas habían sido no muy grandes, no muy profundas. Veíamos que la cosa iba bien.
Resulta, llegamos al siglo XXI y tenemos en el 2001 un terrorismo, el terrorismo islámico hace aparición en el mundo, con el atentado en las Torres Gemelas de Nueva York. Que fue un nuevo actor, que no sabíamos si iban a tomar control del mundo, no sabíamos si iba a ser una cosa esporádica. Luego el presidente de Estados Unidos pasó en un zulo 5 días a ver si que se aclararan las cosas. Ningún avión despegó de Estados Unidos en varios días. Aquí no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Luego hemos visto que el terrorismo islámico no ha tomado control del mundo, pero que está presente. Lo vimos luego en Madrid, Londres, Bali, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene la crisis económica inicial, primero una crisis financiera, la quiebra de Lehman Brothers, se extiende y pasó a ser de crisis financiera a crisis económica, nos duró 4 años, 5 años, la crisis más grande desde 100 años antes, 80 años antes, 1929, que nadie se acuerda, ¿no? Cuando pensábamos que dominábamos la política económica, entendíamos las leyes económicas y podíamos controlar la política económica, podíamos controlar la macroeconomía más o menos, siempre habría crisis y momentos de boom económico, pero pensábamos que los podíamos mitigar bastante bien. Resulta que nos viene la crisis más grande. 5 años, del 2008 al 2013, la crisis, ¿no? Salimos a trancas y barrancas y de repente el COVID, un parón total en la economía, que quedó totalmente parado. Con las vacunas salimos del COVID y viene la guerra de Ucrania. Luego viene en Palestina, todo Israel, todo el problema que está habiendo, ¿no? Es decir, nos las prometíamos muy felices, y hemos tenido un 24 años del siglo actual que han sido mucho más problemáticos de lo que pensábamos. Es decir, si bien es cierto que a final del siglo pasado las empresas, las organizaciones tenían que pensar en su estrategia, qué hacer, ahora sin dejar de pensar en la estrategia hay que tener en cuenta mucho más la gestión de riesgos, porque los riesgos están mucho más presentes. Además, las estrategias que hay que hacer, que hay que seguir haciéndolas, hay que tener en cuenta que van a venir circunstancias inesperadas que van a tener que hacerlas cambiar. Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que saber cómo ir a dónde vamos. Hay que seguir haciendo estrategia, pero hay que estar pendientes porque esa estrategia va a haber que cambiarla por todas las irrupciones que está habiendo y toda la inestabilidad y todas las turbulencias que está habiendo. O sea que cuidado con centrarse en la estrategia, ahora hay que centrarse también, hay que hacer estrategias que sean muy flexibles y centrarse en la gestión de riesgos. Es como un partido de fútbol, metes 10 goles, muy contento, estás muy bien. Pasado el sábado, el no sé qué día, el lunes, no sé qué día. Sí, el domingo, final, España jugará la final metemos 10 goles, muy bien. Si nos meten 11, hemos perdido el partido. O sea, hay que tener la delantera y hay que tener la defensa. La estrategia es la delantera, la defensa es la gestión de los riesgos. Y hay que tener en cuenta que cuando se gestionan los riesgos se evitan que pasen cosas desagradables. Pero nadie obtiene crédito por evitar que pasen cosas. Si el gobierno norteamericano hubiera sido capaz de detectar el ataque terrorista del 11 de septiembre y lo hubiera desmantelado, nadie se hubiera acordado ahora de que había un ataque terrorista. Y por tanto no habrían tenido mérito los que cancelaron el ataque. Cuenta me parece que es Felipe González en sus memorias, hace tiempo, hace algunas décadas, cuenta que en un desfile militar, de los que hay uno anual, una banda terrorista iba a preparar o había preparado en la tribuna donde iba a estar instalada la Casa Real y medio gobierno unas bombas. Esto, nadie se acuerda de esto. Yo cuando estoy en un aula presencial y 50 personas pregunto, ¿cuántos os acordáis de esto? Y levantan la mano 2 o 3 personas. En general la gente no se acuerda, ¿no? Claro, este ataque terrorista que pretendía hacer esta banda fue desmantelado el día anterior, el mismo día, no sé cuándo, ¿no? Y no pasó nada. Imaginémonos que no se hubiera desmantelado y que se hubiera explotado y se llevado la Casa Real y medio gobierno por delante. ¿Nos acordaríamos? Nos acordaríamos todos. Es decir, nadie obtiene crédito, nadie obtiene prestigio y recompensa por evitar que pasen cosas. Por lo tanto, la gestión de los riesgos es algo pues que no tiene glamour, no tiene grandes recompensas, ¿no?
Bien, además, para cualquier empresa, cualquier organización, cualquier despacho de abogados, la probabilidad de sufrir una crisis potente en los próximos 6 meses es relativamente pequeña, pero la probabilidad de sufrir una crisis en los próximos 10 años es muy grande, porque si no es en un momento será en otro. Recordad que la mitad de las empresas que estaban en la lista Fortune 500 al cabo de 25 años han desaparecido. Basta con que haya un momento problemático que no sepamos, que no estemos preparados para abordar, para que tengamos un problema de estos, ¿no? Es decir, tenemos un mundo mucho más convulso, mucho más turbulento, mucho más problemático debido pues a la revolución de las comunicaciones, que ahora podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo instantáneamente. Cualquier cosa que pasa en cualquier parte del mundo es noticia en todas partes. La globalización significa que todo tiene mayores dimensiones, ¿no? Los de organizaciones y por tanto también los despachos de abogados, pues tiempo A tenían los clientes pues en tu entorno geográfico, los competidores en tu entorno geográfico. Con la globalización hay acuerdos con despachos de Nueva York, de Londres, de aquí y de allá, ¿eh? Y nuestros clientes ya son globales. Y nuestros competidores son globales, están en todas partes. Un competidor que antes estaba en otra geografía, ahora puede ser un competidor nuestro. También es una oportunidad porque clientes que hay que están lejos ahora podemos llevar nosotros gracias pues, a esta globalización. ¿Qué significa esto? Como el mundo se ha hecho más global y todo más pues, más grande, pues las oportunidades son mayores y los problemas también son mayores. Cuando hay un accidente de moto se muere una persona. Si es de coche, se mueren 2 o 3 personas. Si es de autobús, 10 o 12 personas. Y si es un avión, se mueren las 250 personas que van en el avión. Las organizaciones ahora son globales. Cuando hay problemas, los problemas son muy gordos. Cierto que las oportunidades también son muy buenas, son mejores, pero los problemas son muy gordos también. Por tanto, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Fuentes de riesgo, pues desastres naturales. Desastres naturales, pues en La Palma salió un volcán echando lava y pues ahí a quien le afectó, le afectó. Nos puede pasar cualquier cosa a nuestro alrededor, ¿no? Interrupciones de la cadena de suministro, pasó durante el COVID, ¿eh? Cambios de legislación, ¿eh? Una legislación de un tipo, pues ahora cambia y yo estaba vendiendo a China y muchos países, los países de repente ponen aranceles y se hace mucho más difícil para mí exportar, ¿no? Ciberataques, huelgas, guerras, pandemias, montones de fuentes de problemas y de riesgos. Por lo tanto, hay que estar preparados, ¿no? Preparados. Entonces, para prepararse para los riesgos, lo bueno es clasificar los riesgos y ver cómo los podemos tratar, los riesgos. Los riesgos hay de 3 tipos. Riesgos evitables, riesgos estratégicos y riesgos externos. Voy a definir cada uno de estos 3 riesgos para que tengamos la definición de qué son y luego hablaré de cada uno de ellos, a ver cómo los tratamos, cómo nos cubrimos de cada uno de estos riesgos. Riesgos evitables proceden porque alguien ha hecho algo mal. Alguien hace algo mal y por lo tanto incurrimos en un riesgo. Alguien pues envía un correo electrónico con información pues un poco que hay que tener cuidado y esto se difunde por todas partes. Podemos tener un riesgo de reputación importante porque alguien la ha descuidado y ha enviado información donde no debía, ¿no? Riesgos evitables proceden porque alguien hace algo mal. Riesgos estratégicos son aquellos en los que una organización persigue una estrategia porque ve una oportunidad de negocio. Pero también puede fracasar. Yo sé que podría fracasar, pero hago un balance entre la oportunidad de negocio y la posibilidad de fracaso, hago un balance y veo que compensa.
Por tanto, llevo a cabo esa estrategia, esa planteación que me había fijado. Soy un despacho de abogados no vamos a hablar de Sevilla porque estamos en Málaga. Soy un despacho de abogados de Tarragona y estoy pensando trasladarme también a Castellón. Pues es una estrategia porque pienso que hay negocio en Castellón y puede resultar que al final sea un fracaso, que haya puesto un despacho en Castellón, que ahí haya la competencia, no sé qué, no sé, la gente vaya a Valencia, no sé qué, y que no me coma una raspa. Es decir, bueno, yo había estudiado y pensaba que podía tener éxito en Castellón, no lo tengo, he fracasado. O sea que son los riesgos estratégicos. Y luego son los riesgos externos, que son todas aquellas circunstancias que le afectan a mi organización, sobre las cuales no puedo ni controlar ni influir. Es decir, pues cambia la legislación. O yo soy cambia la legislación y me afecta a mi empresa. Yo soy una aerolínea y sube el precio del petróleo. Y una de las mayores partidas de gasto de la aerolínea es el combustible, ¿no? Bueno, yo no puedo influir en esto. El que no pueda influir no significa que no pueda hacer cosas para mitigar cómo me afectan esas circunstancias externas a mi negocio. No puedo influir sobre esas circunstancias externas, no puedo controlarlas, pero puedo defenderme de ellas. Bueno, pues son estos tres tipos de riesgos. Como cada riesgo sí tiene su particularidad específica, lo que voy a hacer es hablar de cada uno de ellos y ver, bueno, qué características tienen y cómo nos cubrimos de esos riesgos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que los riesgos evitables, por muy evitables que sean, no se pueden evitar todos los riesgos evitables. Porque esto significaría, riesgos evitables son los que surgen de que alguien ha hecho algo mal. Evitar todos los riesgos evitables significaría que todo el mundo hace todo bien en la empresa. Implicaría perfección. Y en las empresas, pues en las organizaciones, pues hay que dar por supuesto que alguien va a meter la pata alguna vez. Pretender perfección en una organización, pues es una cosa utópica. Alguien va a meter la pata alguna vez, ¿no? Entonces, sabiendo que alguien va a meter la pata alguna vez, cómo minimizar o cómo cubrirnos de estos riesgos? Pues primero, las cosas que sean protocolizables, protocolícense y hágase que se cumpla el protocolo. Lo protocolizable, protocolícese y hágase que se cumpla el protocolo. Por ejemplo, en un avión hay que comprobar antes de despegar 17 cosas. Pues el piloto tiene que comprobar 17 cosas. No basta con diga, bueno, más o menos parece que la cosa funciona. No, compruebe usted 17 cosas. En una central nuclear, pues lo que hay que hacer es cada día comprobar todo esto, cada semana comprobar todo esto, cada mes comprobar todo esto y cada 6 meses comprobar todo esto. Pues hágase, ¿eh? Hay un protocolo, cúmplase, ¿no? Bueno, no sé si os acordaréis, supongo, el año 2010, British Petroleum, hubo una plataforma, estaba construyendo una plataforma petrolífera en el Golfo de México y de repente pues hubo una explosión que mató, no sé si fueron a 9 o a 11 operarios y que estuvo vertiendo petróleo sobre el Golfo de México con un desastre ecológico brutal, pues durante semanas, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que habían alquilado la plataforma para hacer el agujero, ¿no? El coste de la plataforma era de $500,000 por día y llevaban ya 45 o 50 días de retraso, con lo cual tenían que acabarlo cuanto antes porque cada día les costaba $500,000. Bien. Resulta que había unas filtraciones, pero pequeñas, que no le dieron importancia porque había que acabar cuanto antes con el agujero, ¿no? Y resulta que esas filtraciones fueron a más y explotó, ¿no? Bueno, porque como no cumplieron el protocolo de cómo tienen que estar selladas todas las tuberías y todas las cosas, pues pasó esto, ¿no? El coste que supuso para British Petroleum fue de más de $5.000 millones. Por ahorrarse $500,000 diario durante 10, 20, 50 días, si lo hubieran retrasado, pues tuvieron que pagar en indemnizaciones y en multas $5.000 millones. Además que tuvieron prohibido por el gobierno norteamericano hacer una serie de cosas que tenían previsto hasta que no aseguraran una serie de cosas, ¿no? O sea que fue un desastre total. ¿Por qué? Por no seguir el protocolo que tenían que seguir. De Chernobyl he oído decir, no sabes si es leyenda urbana o así, o qué fue, que quisieron comprobar si unos sistemas de seguridad funcionaban o no.
Por tanto, hicieron unos experimentos. Y con el experimento comprobaron que el sistema de seguridad no funcionó. Oiga usted, si hace un experimento, hágalo controlado, no que si sale mal se va todo a freír churros, ¿no? Bueno, pues esto. O sea que lo protocolizable, protocolícese y oblíguese a cumplir el protocolo. Pero bueno, hay muchas cosas en las organizaciones que surgen, que aparecen, ¿no? Y que no son protocolizables, no, porque no todo lo que puede pasar es previsible y se puede poner en un manual cómo actuar en cada momento. No todo se puede hacer así, ¿no? Hay cosas que requieren iniciativa. Entonces, ¿qué hay que hacer para cubrirse de estos riesgos evitables, ¿no? Pues primero, tener claro cuál es la misión, la finalidad de tu organización. Servir a clientes en sus necesidades legales. Pues lo que hay que hacer es servir a los clientes en las necesidades legales y no apartarnos de esta finalidad, tener la misión muy clara. Y después, cuando surge una cosa que hay que actuar y y no hay un manual de cómo actuar en ese momento, lo que se requiere es iniciativa. Señores de mi organización, tengan iniciativa, resuélvanlo como les parezca mejor, pero poner una serie de líneas rojas. De modo que hay una serie de cosas que no se pueden hacer. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto y no se puede hacer esto. Haga usted cualquier cosa, iniciativa para resolver la situación que les le ha surgido, pero tiene que cumplir esta característica, esta y esta. No puede ser esto, no puede ser esto y no puede ser esto. ¿Eh? Por ejemplo, McKinsey, una consultora, tiene una línea roja que cuando un equipo de consultores está tratando un asunto con una empresa que les ha pedido eh, con consultoría, una actividad de consultoría, las personas de ese equipo no pueden hablar de eso con nadie de fuera del equipo, ni siquiera con su marido o con su mujer. No pueden hablar. ¿Por qué? Pues porque una vez estaba un consultor, filtró una noticia sobre dos fusiones de dos empresas a un fondo de inversión y se montó un follón tremendo. O sea que una de las líneas rojas de McKinsey es cuando usted esté tratando un asunto con unos clientes, no puede hablar con nadie que no esté involucrado en ese asunto, con nadie, porque el riesgo es muy grande. Resuelva las cosas como sean, pero no puede hablar con nadie, no puede haber filtraciones, ¿no? General Electric estuvo a punto de perder un contrato como cliente, un cliente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos gastaba cada año en contratos con General Electric, contratos por valor de 5.000 millones de dólares y estuvo a punto de perder el cliente. ¿Por qué? Había dos tipos de contratos que hacían. Unos de precio cerrado y yo el coste el que sea, el coste cuanto más bajo mejor y el resto me lo gano de beneficio. Y otros, un contrato que es el coste más un porcentaje que será mi beneficio. Resulta que pasaron contratos de costes del contrato fijo al contrato variable y por tanto los costes del contrato variable aumentaron, por tanto el extra de beneficio era mayor, ¿no? Y quedaran del contrato fijo que daban mayor beneficio. Cuando se enteró el Departamento de Defensa estuvo a punto de cancelar todos los contratos con General Electric. Por tanto, una línea roja de General Electric es las contabilidades que se hacen con los contratos con nuestros clientes han de reflejar la realidad del contrato. No podemos pasar costes de un contrato a otro contrato. Bien, características de las líneas rojas. Tienen que ser pocas. Si pone usted muchas líneas rojas, la gente no se acordará y será muy fácil traspasarlas. Tienen que ser pocas y de cosas realmente importantes que pueden poner en peligro a mi organización. Segunda característica, tiene que estar en términos negativos. Haga usted lo que quiera, pero no puede hacer esto, no puede hacer esto y no puede hacer esto otro. El resto, cualquier cosa. Esto es como los mandamientos, son pocos, 10, y son en términos negativos. No robe, no mate, no se vaya con quien no se tiene que ir, etcétera. Haga usted lo que quiera, pero estas cosas no las puede hacer. Pocos y en términos negativos. Después, con sanciones correspondientes. El que se salta esas líneas rojas no pasa nada, eso es agua mojada, es papel mojado y eso invita a que si lo cumplo bien y si no lo cumplo no pasa nada. No. El que se lo cumple, el que transgrede, el que traspase una de estas líneas rojas, una sanción potente.
Después, compromiso de la dirección. Así que la dirección tiene que hacer cumplir esas líneas rojas. Si hace la vista gorda, pues malo. Y la ejemplaridad de la dirección. La dirección tiene que ser los primeros que sean ejemplares en cumplir estas líneas rojas. O sea, que los riesgos que se incurren por que alguien hace algo mal, hay dos maneras. Lo protocolizable, protocolícese y hágase cumplir el protocolo, y lo que no sea protocolizable, que son la mayoría de las cosas. Iniciativa, haga usted lo que piense, resuelva el asunto como a usted le parezca, pero hay que poner unas líneas rojas, pocas, claras en términos negativos y de obligado cumplimiento. Y con esto tenemos, pues, más o menos cómo paliar los riesgos evitables, intentar evitar que se hagan cosas gordas, ¿no? Y pasamos ahora a los riesgos estratégicos. Decíamos que los riesgos estratégicos son aquellas oportunidades que se me presentan o que yo he buscado y que creo que hay oportunidad de negocio, aunque también hay una posibilidad de que la cosa salga mal, ¿no? Cuando uno hace una película porque espera vender entradas en los cines, suficientes entradas como para compensar el coste de la película. Pero cuáles van a ser los ingresos de una película no se sabe hasta por lo menos el primer fin de semana. A partir del primer fin de semana, en función de qué aceptación ha tenido, se puede predecir más o menos. Pero antes, aunque tengas un buen actor, un buen director, un buen guión, esto no garantiza ni que vaya a ser muy buena ni que vaya a ser muy mala. Ha habido malos directores y malos actores con éxitos y al revés. Bueno, pero uno piensa que, bueno, esta película puede dar oportunidad de negocio, pero al final puede salir mal, ¿no? Una exploración petrolífera, haces las catas que hay que hacer y parece que aquí hay tal cantidad de petróleo y el coste de sacarlo va a ser esto por los estudios geológicos que hay, pero claro, toda esta información se tiene por unas catas que se han hecho. Luego la realidad puede que haya mucho más petróleo o mucho menos petróleo y que el coste de sacarlo sea mucho mayor o mucho menor, porque la estructura geológica puede ser distinta de lo que uno ha intuido en función de las catas, ¿no? Y lo que parecía que era una cosa que te iba a tener iba a ser una inversión rentable, pues puede acabar no siéndola. Pero a priori, con la información que se tiene cuando hay que tomar la decisión, parece que la posibilidad de beneficio y su probabilidad compensa la posibilidad de pérdida y su probabilidad. Tiras para adelante, ¿no? O también las inversiones que son muy arriesgadas son las de los fármacos. Cuando se desarrolla un fármaco puede tardar 8 o 10 años en desarrollarse. Entonces tiene que pasar la FDA norteamericana o la EMA, la European Medical, no sé qué, la EMA, la que aprueba los medicamentos en Europa. Pues primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase, quinta fase. En cualquiera de las fases te puede decir no pasa. Y ha habido unos costes que ha habido. Bueno, el desarrollo de medicamento, bueno, resulta que esto, el potencial beneficio que va a haber de la venta del medicamento, pues parece que va a cubrir el coste de desarrollarlo, coste que el desarrollo puede durar 8 o 10 años, ¿no? Y puede que al final llegue a la quinta fase y se pueda comercializar, o puede que no. Pues son riesgos estratégicos que la empresa sabe que está asumiendo, quiere asumirlos porque ha hecho cálculos y parece que sí, pero pueden ir mal, ¿no? Bueno, entonces, estos riesgos estratégicos, ¿cómo los minimizamos? ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo los tenemos en cuenta? Pues primero, cada estrategia, cada plan de acción, cada cosa que queremos hacer, tenemos que pintarla en un gráfico, que en el eje de las X, eje horizontal, ponga impacto de si la cosa sale mal. Va a ser desastroso, grandísimo, bueno, impacto pequeño, impacto poco relevante. Es en el eje horizontal. Y en el eje vertical, probabilidad de que se dé ese impacto. Y si resulta que una cosa tiene impacto pequeño y alta probabilidad, lo que hay que hacer es manejarlo. Impacto alto y baja probabilidad, pues lo que hay que hacer es intentar a ver si podemos hacer algo para hacer el impacto más pequeñito, ¿no? Alto impacto y alta probabilidad, olvídese de esto, salvo que sepa cómo bajar el impacto y bajar la probabilidad. Entonces, esto nos ayuda para pensar cómo puedo hacer que la probabilidad de que salga mal baje o que el impacto de si sale mal sea menor. Nos ayuda a pensar, ¿no? Y a ver si la probabilidad es pequeña y el impacto es pequeño, pues esto es rutinario, es una cosa rutinaria de ordinaria administración, ¿no?
O sea que el mapa de riesgos. Otro modo de abordar los riesgos estratégicos son poner la figura del abogado del diablo. El abogado del diablo, perdón, el abogado del diablo es una persona encargada, cuando se diseña una estrategia en un despacho de abogados, en una organización, en una empresa, es un equipo de gente, el equipo de dirección, el equipo de responsables quien diseña una estrategia. Pues en ese equipo siempre tiene que haber una persona encargada de ver, de resaltar todas aquellas cosas por las cuales puede descarrilar esa estrategia. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se está pensando en hacer algo, soy un despacho de abogados en Tarragona y voy a abrir una sucursal en Castellón o en Teruel o donde sea, cuando estamos pensando en eso es porque queremos hacerlo. Y si queremos hacerlo, lo que pasa es que no se nos ocurren más que razones para hacerlo. Y no se nos ocurren razones para no hacerlo, porque como queremos hacerlo, por esto, y es que además hay mucho mercado, y ahí esta ciudad está creciendo, y no sé qué, y no sé cuánto, y nos lanzamos. Pues tiene que haber una persona encargada de encontrarle todas las pegas a irnos a Castellón a abrir el despacho de abogados, todas las pegas a hacer esta película, todas las pegas al plan de acción que tenemos que hacer. No para cargárselo, sino para que, bueno, por si acaso pasa esto, vamos a modificar de esta manera el plan de acción. Para que no pase esto, vamos a hacer tal cosa, de modo que si pasa, el impacto será menor. O eventualmente decir, oye, pueden pasar demasiadas cosas, mejor no hacer. O sea, que figura del abogado del diablo. El abogado del diablo tiene que tener dos características. Primera, no puede ser siempre la misma persona, porque si es siempre la misma persona, ya lo consideran, este es el aguafiestas, siempre está en contra de todo, nos olvidamos de él y no sirve para nada. O sea que para cada plan de acción que estamos analizando, tiene que ser una persona del equipo directivo distinta, cuyo papel sea esto, encontrarle todas las pegas posibles que pueda tener. Y la segunda característica que tiene que tener el abogado del diablo es que no tiene que ser una persona que esté en contra de ese plan de acción. Y decir, no, si yo estoy de acuerdo que tenemos que irnos de Tarragona a Castellón, estoy de acuerdo. Simplemente ahora estoy haciendo el papel de intentar buscar todas las pegas, todas las razones. Pero yo estoy de acuerdo, pero juego el papel buscar todas las razones para que sea más robusto nuestra entrada en Castellón, para que hayamos previsto las cosas que pueden fallar, las tengamos vistas y podamos abordarlas si acaban ocurriendo. Porque si ponemos a una persona que está en contra del plan de acción, fácilmente, en vez de discutir sobre si está bien hacer este plan de acción o no, si está bien ir a Castellón o no, pasamos a discutir si tú tienes razón o la tengo yo. Y la discusión pasa a ser emocional. Y cuando la discusión es emocional, es muy difícil de que se llegue a una cosa que sea razonable. Tienes razón tú, tengo razón yo. O sea, que tiene que ser, primero, una persona que no sea siempre la misma, pues no es el aguafiestas del lugar, y que sea una persona que no esté en contra del plan de acción. Bien, esto. O sea, que primero, mapa de riesgos. Segundo, figura del abogado del diablo. Tercera estrategia. Pues nunca analizar un plan de acción. Nunca analizar un plan de acción. Porque si solo tenemos un plan de acción, pues no tenemos más que esa cosa que hacer. Siempre hay que poner una segunda opción. Podemos ir a Tarragona, pero también podríamos ir a Lleida, a Lérida. Las razones, y exponer las razones para ir mejor a Tarragona son esta y esta. Sin embargo, ir a Lleida sería una buena opción por esta otra razón. De modo que ponemos los pros de ir a un sitio y los pros de la segunda mejor opción. Y a pesar de eso, proponemos ir a Castellón porque proponemos esta primera opción porque nos parece mejor que esto. Porque si solo tenemos una opción, pues no solo tenemos una cosa para hacer. ¿Qué vamos a hacer? Solo eso, ¿no? En cambio, si tenemos dos opciones, pues podemos ver una y otra y ver que esta es mejor que esta otra, ¿no? Y ojo, cuando haya una opción que sea la mejor en todas las dimensiones comparada con las demás,
seguramente es que nos hemos enamorado irracionalmente de esa opción. Queremos hacerla y no le buscamos razones por las cuales puede fallar. O sea que, por lo tanto, buscar siempre, si no hacemos esto, qué podríamos hacer y ver cuál de las dos cosas es mejor, ¿no? Hubo una anécdota que se cuenta de Sloan. Sloan fue el director general, el presidente de la General Motors en los años, hace 80 años así, que estaba discutiendo un plan de acción. En la reunión dijo, bueno, o sea que todos estamos de acuerdo en este plan de acción, ¿verdad? Sí, sí, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues tenemos que volver a reunir porque si no le vemos una pega es que no le hemos trabajado suficientemente bien. Desconvocó la reunión y la volvió a convocar para el cabo de una semana para díganme ustedes cuáles son las pegas de este plan de acción que pretendemos estudiar. Muy bien. Después hay otra cosa que es el premortem análisis. Premortem análisis. ¿En qué consiste el premortem análisis? Significa, yo estoy analizando una estrategia, un plan de acción, el que sea, ¿no? Antes de poner, el postmortem análisis es muy sencillo. He hecho una cosa, la cosa ha salido mal, a ver por qué ha salido mal, ¿eh? Después de que haya salido mal, a ver las causas. El postmortem análisis lo hacen muy pocas empresas, muy pocas empresas. Cuando algo sale mal, te olvidas de eso y a otra cosa mariposa. Te olvidas de eso y a por otra cosa. No se analiza, ¿eh? Si esto lo hacen pocas empresas, lo que no hace ninguna es el premortem análisis. ¿Qué significa? Antes de poner en práctica el plan de acción, imaginarse que al cabo de 2 años hemos puesto en práctica el plan de acción y al cabo de 2 años ha sido un fracaso total. ¿Por qué ha fracasado? Y empezar a buscar razones por las cuales ha podido ser este fracaso. Ha podido ser por esto, o por esto, o por esto, o por esto, por esto, y te empiezan a salir razones. Bueno, pues para que no pase esto, vamos a modificarlo de tal manera. Por si acaso pasa esto, lo que vamos a hacer es tal cosa. Si pasa esto, no sé qué, ¿no? De modo que estás preparado y te has anticipado a las cosas que puedan pasar. Eventualmente, si las cosas que pueden pasar son determinadas y con un impacto gordo, pues te olvidas de ese plan de acción. No se trata de ir a cargártelo. Lo mejor al final hay que cargárselo. No se trata de ir a cargárselo, sino de anticipar todos los fallos para estar preparado, mitigarlos y modificar lo que haya que modificar para que no se presenten esos fallos, ¿no? ¿Por qué el premortem análisis? Porque las personas somos muy malos en imaginar y muy buenos en explicar. Cuando estamos pensando en un plan de acción, solo nos imaginamos lo bien que va a salir. Estamos en Tarragona y vamos a abrir despacho en Castellón. Qué bien por esto, y estamos enamorados de irnos a Castellón. En cambio, no sabemos ver otra cosa, ¿no? En cambio, cuando nos informan de que ha ido muy mal el plan de ir a Castellón, se nos ocurren montones de razones. Tenemos una gran capacidad de explicar por qué ha podido pasar esto, ¿no? Pues tenemos que aprovechar esto y antes de lanzarnos a Castellón, antes de desplegar la estrategia, pues pensar todas las razones por las cuales puede fallar para prepararnos y que nuestra entrada en Castellón, nuestra estrategia, nuestro plan de acción, pues sea más robusto y esté mejor pensado, ¿no? Muy bien, después también hay una cosa que hay que hacer, que es que hay que combinar en una organización negocios estables con innovaciones. No se le ocurre a usted cambiar su negocio habitual que está yendo bien por un negocio nuevo que es muy innovador, que tiene muy buenas perspectivas, pero que es totalmente nuevo. No importa, ¿eh? Es decir, si usted vende en una tienda, no cierre la tienda para vender por Internet, porque a lo mejor no sabe usted vender por Internet, ¿eh? De momento empiece a hablar el canal de Internet y vaya combinando las dos cosas. Y cuando vea que hay más ventas por Internet que por la tienda, planteese cerrar la tienda o no. A lo mejor la tienda es un buen escaparate de su empresa, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero lo que usted tiene que hacer es no combinar negocios estables y robustos frente a las turbulencias con innovaciones que le saber cómo van a salir, ¿no? Muy bien. Bueno, otra cosa, ante las turbulencias del mundo actual, de las que hablábamos al principio, que las cosas son mucho más cambiantes, mucho más volátiles, el VUCA, el famoso entorno VUCA del que se habla, ante estas turbulencias, lo que hay que hacer es dos cosas, bueno, varias cosas, ¿no? Una, crear redundancias.
A finales del siglo XX, que hablábamos, todo era muy estable, todo era muy predictible, pues mira, tú podías ir a lo eficiente porque había pocas sorpresas. Ahora hay tantas sorpresas que como no tengas redundancias, vas a tener problemas. Por ejemplo, FedEx, que transporta paquetes de un lado a otro por todo el mundo, ¿no? Transporta 4 millones de paquetes al día, ¿eh? Tienen su central en Memphis, me parece que es Tennessee, por ahí, un sitio en el centro de Estados Unidos, en el Midwest. Pues por ahí pasan 1,5 millones de paquetes cada día. ¿Qué vende FedEx? FedEx lo que vende es confianza. Si usted deposita un paquete en FedEx, FedEx le garantiza que va a saber dónde está en cada momento ese paquete, que no se va a perder. FedEx vende confianza. Si tú depositas un paquete y hay un 5% de paquetes que desaparecen, uy, 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 cuidado con FedEx, ¿no? Bueno, pues FedEx tiene en distintos aeropuertos del mundo un avión parado por si acaso. Un avión parado. El coste de tener un avión parado cada día son $30.000. Y lo tiene parado porque puede haber cualquier eventualidad que haga necesario que un avión vaya allí, recoger mercancía y llevarla a otra parte del mundo. Pues puede haber desde huelgas, desde condiciones climatológicas, puede haber un volcán que empieza a eruptar, como pasó en Islandia hace años, y se quede, no sé, puede hacer montones de cosas. Bueno, es decir, si tú tienes muy ajustada, optimizada tu organización, a la que venga una disrupción, esto va a ser un caos. Por tanto, hay que tener redundancias. Si, hombre, yo con 10 abogados tengo suficiente, tenga 11, porque llegará el momento en el que habrá un pico y va a tener estresada su organización. Se decía se decía que cuando España entró en el mercado común en el año 86, ¿no? Uy, se decía, cuando entre España, la banca española, la banca europea va a entrar en España y la mastodóntica y obsoleta banca española no va a aguantar, van a desaparecer los bancos españoles. Pues fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la obsoleta banca española tenía sucursales en todas las esquinas, con lo cual la banca europea no pudo entrar en España porque estaba copada de bancos. Efectivamente era muy ineficiente, no eran necesarias todas las sucursales, pero ese exceso de sucursales impidió que entrara la banca europea y se hiciera con el sector en España. Y de hecho, con el tiempo, la banca española pues, se ha ido consolidando y tiene bancos muy, muy, muy potentes que compiten a nivel mundial, ¿no? Pero lo que se decía es esto, gracias a las muchas redundancias, a las muchas innecesarias oficinas bancarias que teníamos en todas las esquinas, pues no pudo entrar la banca europea, ¿no? Bien, porque además, si tú tienes el material necesario y no tienes nada más, a la que hay una interrupción del suministro vas a tener problemas. Y los costes de las interrupciones del suministro son muy potentes. Más vale tener redundancias. Allí hay que tener un poco de captar, ¿eh? El tener redundancia es ineficiente. Lo que pasa es que no tenerlas te puede causar problemas muy gordos de interrupciones. Hay que saber un equilibrio adecuado, un equilibrio adecuado. No tener un único proveedor, tener varios proveedores, porque si te falla uno tienes otro. Ojo con descolocalizar todo. Yo es que compramos en China porque es mucho más barato. Mira, y resulta que te viene un COVID o te viene una huelga o te viene no sé qué, y las empresas están empezando ya a aprovisionarse pues más localmente, más cerca, para que no se interrumpa la cadena de suministros. En definitiva, cuando estás persiguiendo una estrategia, te tienes que preguntar qué puede salir mal. Porque cuando analizamos una estrategia, solo se nos ocurren razones por las cuales es conveniente hacerlo. Hay que preguntarse qué puede salir mal. Segundo, no confiar en la suerte. Si el éxito de una estrategia se basa en que vamos a tener suerte, ojo, ojo, porque puedes tener suerte, enhorabuena, pero puedes no tenerla en cuando te vas al garete, ¿no? Si tienes suerte, dale la bienvenida y aprovéchala, pero no confíes en la suerte porque la suerte a veces juega a favor y a veces juega en contra, ¿no? Hacer experimentos de bajo coste, si voy a ver si esto funciona o no, y no si eres una cadena de distribución, una cadena de supermercados,
pues no, que tenga 200 supermercados en España y quieres expandirte a Francia, no pongas 200 supermercados en Francia. Empieza con uno o dos, compra una cadena pequeña de supermercados franceses a ver qué pasa, a ver si aprender a hacer estas cosas, ¿no? Es decir, experimentos de bajo coste, de modo que si salen mal, tiene un coste pequeño y si salen bien, pues ya lo despliego a gran escala, ¿no? Muy bien. Pues es esto. Y muy importante, muy importante. ¿Eh? Las estrategias, los planes de acción, los definen la alta dirección de la empresa, los socios del despacho de abogados, los de alta dirección. La gente de más abajo, los que están a pie de obra, los que están a pie en contacto con los clientes, tienen mucha información. Hay que preguntar a los de abajo, que tienen mucha información. Las decisiones las toma la alta dirección y la alta dirección está muchas veces muy lejos de donde pasan las cosas. Hay que preguntar a los de abajo. Muy bien, y esto es lo que todo lo referente a riesgos estratégicos. Y luego vienen los riesgos externos, que decíamos que son todas aquellas circunstancias que afectan a la buena marcha de mi organización, sobre las cuales yo no tengo ningún control ni ninguna posibilidad de influir. Suben los tipos de interés. Nadie puede controlar los tipos de interés. Eso es una decisión del Banco Central Europeo. Sube el precio del aluminio, sube el precio del petróleo. Bueno, hay un ciberataque. Bueno, pues mira, yo no puedo evitar que unos ciberterroristas se me metan en mi organización y hagan un desastre. Bueno, pues estas cosas, estas cosas. Una cosa es que no podamos influir en ello y otra cosa es que no nos podamos defender o cubrir. Contrate usted a un buen hacker y póngale de hacer seguridad en su organización. Fijaos que para que yo tenga un ciberataque, basta con que en mi entorno digital de mi empresa haya una fisura. Si hay una fisura, a por ahí pueden entrar. Basta con que haya una fisura, ahí me pueden atacar. Para defenderme tengo que cubrir todas las posibles fisuras que pueda haber. Es mucho más difícil. Con lo cual hay que realmente prepararse para blindar nuestro entorno digital de los ciberataques que están continuamente. Todas las empresas tienen todos los días intentos de entrada. Lo que pasa es que son robots que intentan a ver si hay algún fallo. Normalmente no los hay porque estamos cubiertos, pero a veces son cosas muy sofisticadas que consiguen entrar por muy cubiertos que estemos, ¿no? Bueno, en una zona de terremotos, pues oiga usted, haga construcciones flexibles, de modo que si la Tierra se mueve, la cosa pues tenga flexibilidad, como pasa en algunos sitios de California o en algunos sitios de Japón. No se le ocurre poner a usted cosas muy rígidas de gran altura en sitios donde hay terremotos porque puede hacer construcciones flexibles, ¿no? Yo no sé qué día voy a tener un percance con el coche, no lo sé. Pero ¿qué hago? Me compro un seguro. Me compro un seguro y así me cubro. Lo que pasa es que cubrirnos de estas eventualidades futuras tiene un inconveniente. Que el coste es seguro y ahora. Comprarme un seguro tiene un coste que lo tengo que pagar hoy. Y el beneficio es futuro y quizá no tengo un percance y es inútil. Lo mejor que le puede pasar a una póliza de seguros es no tener que utilizar. Hacer una construcción flexible y tal, pues mira, hay que buscar el sitio, tal, no sé qué, es más costoso que hacer una normal y corriente. Y además es un coste que tengo que pagar ahora que estoy construyendo y vete tú a saber si viene un terremoto o es dentro de 100 años el terremoto. Bueno, pues el beneficio es futuro e incierto. El coste es seguro y ahora por eso hay gente que no se cubre, pero hay que cubrirse porque cuando el riesgo te ataca, el riesgo te toca, pues hay que tener mucho cuidado. El huracán Katrina en el 2005 asoló la ciudad de New Orleans, porque New Orleans es como Holanda, está bajo el nivel del mar y está cubierta por unos diques. Los diques estaban ya muy viejos y se habían hecho estudios científicos que predecían que el día que un huracán del Golfo de México golpeara New Orleans, bueno, devastaría la ciudad. Eso se sabía. Pero resulta que reparar los diques era un coste ahora y había muchas otras cosas en las que invertir el dinero y el beneficio era futuro e incierto. Vete a saber cuándo, si algún día un huracán azota Nueva Orleans. Pues llegó en agosto del 2005 y asoló la ciudad.
pues todo esto, ¿no? O sea que hay que ver cómo cubrirse con seguros, preparándose pues con de un modo extra pues los ciberataques y estas cosas. Hay un riesgo potente que es un riesgo reputacional, ¿no? Un cliente enfadado puede hablar mal de mi empresa, el distribuirlo por las redes sociales y se crea un follón tremendo. Pues yo tengo que tener un plan. Cuando mi empresa sale en la prensa, sale en los medios, sale en las redes sociales con algo negativo, un plan de cómo voy a hacer. Porque si no tienes un plan, cuando un ataque ocurre, un ataque reputacional ocurre, estás nervioso, no sabes cómo actuar, es muy fácil decir, bueno, oiga usted, una vez en no sé qué, una botella de, no sé, de Coca-Cola o de qué en Bélgica, me parece que era Coca-Cola, no estoy seguro, apareció un niño intoxicado, ¿no? Es decir, pues, ¿qué es lo que hizo? Pues dijeron, salió el presidente de la empresa en Bélgica diciendo, señores, ha pasado esto, vamos a hacer un estudio interno, no sabemos las razones por las que ha pasado, vamos a hacer un estudio interno, informaremos cuando sepamos las razones, de momento nos hacemos cargo de los costes de hospitalización del niño y de su familia que tenga que estar en un hotel por ahí al lado. Muy bien, es decir, es una manera de decir, el salir diciendo, como me parece que pasó, no, si Coca-Cola tenemos, o no sé qué empresa era, tenemos unos, no era Coca-Cola, era otra, yo no quiero difamar a ninguna, teníamos unos estándares de salud tremendos, es imposible que haya podido pasar. Bueno, pues las ventas de esa empresa empezaron a caer, porque usted hay un niño intoxicado, algo ha pasado, ¿no? Pues bueno, hay que estar preparado cómo hacer estas cosas, ¿no? Bueno, entonces habrá que ir terminando voy a hablar finalmente de un riesgo externo que es el más universal de todos. Es el más universal de todos porque afecta a todas las empresas, algunas en mayor o en menor grado, pero afecta a todas, y seguro que va a afectar. No es uno que puede pasar o puede no pasar, no. Va a pasar, es un riesgo que va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir y va a afectar a todas las empresas, en algunas en un alto grado y en otras en un grado más bajo, que son los riesgos de crisis económicas. ¿Habrá una crisis económica? Habrá una crisis económica. A mí, a veces yo digo esto en clase, al cabo de los años los alumnos me dicen, Miguel Ángel, ¿cómo pudiste predecir que iba a haber una crisis económica? Es que seguro que va a haber una crisis económica, ¿no? Y le afecta a todas las empresas, algunas más, algunas menos, pero afecta a todas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar preparadas por los vaivenes del ciclo económico. ¿Qué pasa? Cuando hay un boom económico, las empresas venden, hay demanda. Entonces, ¿las empresas qué hacen? Pues empiezan a invertir en fábricas, contratan más gente, amplían capacidad, porque tengo tanta demanda, tengo que producir. Y claro, después de un boom económico viene una desaceleración que puede acabar en recesión. Y entonces me pilla con fábricas a medio utilizar y a medio amortizar, con un montón de personal que lo había dimensionado para cuando la cosa iba muy bien. Y entonces las empresas quedan ahogadas. Cuando hay un boom económico, lo que hay que saber es frenarse, aprovechar el boom, pero no dimensionarse para alcanzar todas las posibilidades que te da la coyuntura económica, porque entonces cuando desaparezca esa coyuntura te hundes. Las empresas que saben frenarse, aprovechar el boom económico, pero frenarse, cuando llega la recesión están preparadas, no les pillan con tanta gente contratada, no les pillan con tantas inversiones a medio utilizar y a medio financiar, y estas empresas. ¿Cuándo se contrata a la gente? Cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien hay escasez de personal, porque todo el mundo tiene trabajo. Los salarios suben mucho. Hay que contratar cuando las cosas van mal, que hay mucha gente en paro y se le puede contratar a unos precios más razonables. No digo que hay que aprovechar las recesiones para pagar menos de lo que se debe. Digo que no hay que pagar tanto como se exige el mercado de trabajo cuando las cosas van muy bien, ¿no? Hay que pagar lo que hay que pagar, lo que es razonable, ¿no? Pero cuando son las recesiones es cuando hay mayor disponibilidad y se puede contratar más. Las compras de empresas, fusiones con otros despachos, cuando la cosa va bien. Hay que hacerlo cuando las empresas cuando el ciclo económico está bajo, porque las empresas están a punto de quebrarse y se pueden comprar a un precio bajísimo y salvas puestos de trabajo y salvas actividad. Pues en cambio las fusiones de las empresas y las compras de empresas se hacen
cuando la cosa va bien. No, no. O sea que para prepararse, cubrirse contra el ciclo económico, lo que hay que hacer es frenarse cuando hay boom económico. Hay que moderarse para que cuando llega la recesión estar preparado para vivirla bien y salir de la recesión mucho más fortalecido. Esto es contraintuitivo, pero si se hace esto, las empresas sobrevivirán más. Recordar que la vida media de las empresas importantes de Estados Unidos, de las más grandes, es de 40 años. Llega un vendaval y se te lleva por delante cualquier empresa, ¿no? O sea que, ojo, hay que hacer estrategias, hay que saber a dónde se va, hay que saber cómo se va, pero las estrategias actuales tienen que ser flexibles porque aparecerán elementos que obligarán a modificarla. Primero. Segundo, hay que prestar mucha más atención de la que se le presta a la gestión de riesgos. Que nadie, un partido de fútbol, lo bonito es la delantera que ataca, una defensa que está intentando que no te llegue a ti, pues no, tiene menos glamour, ¿eh? La gestión de riesgos como la defensa es tan necesaria como una buena defensa para que no te metan goles. Rocío, yo no sé si hay preguntas, yo esto es lo que quería decir, no sé si me he pasado y he aburrido mucho, pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿eh? Nada de aburrimiento, que ha sido interesantísimo. Además, estamos hablando de cuestiones que nos afectan en el día a día de nuestras organizaciones, el riesgo. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Sí, Aquí veo, tengo por aquí, aquí. Ah, muy aquí veo en el interesante. chat. Mira, Francisco Faura dice muy interesante. Pues muy agradecido, Francisco. Muy agradecido de esto. Bueno, si hay que alguna pregunta, yo no sé si la gente Sí, tiene que escribirla en el chat o tiene si que se tienen que puede escribirla lanzar. en el chat, Pues si tenéis preguntas, adelante. yo mientras algún compañero pueda escribir alguna, yo te Sí, voy a plantear una, Miguel pues Ángel. adelante, adelante. Vamos a ver, tal y como tú has comentado, estamos en un contexto muy cambiante. La tecnología Sí, avanza a unos niveles exponenciales, asusta, es un sí, tsunami. sí, sí, La sí. globalización, las redes sociales, los medios de comunicación, que está todo vinculado. Es decir, que el impacto de cualquier detalle tiene un efecto mariposa que era Muy grande. impensable hace 5 años, por ejemplo, Total. ¿no? Sí, sí. Todas estas técnicas que tú nos has ido trasladando para mitigar o minimizar el impacto de estos riesgos, quizás las técnicas estas que han sido útiles durante tantísimos años, a lo mejor no sean tan válidas ahora porque estamos contemplando una serie de inputs Sí, 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 de los que no éramos conscientes. Por ejemplo, hasta el sí, 2021 nadie se podía imaginar un ataque terrorista de las dimensiones de las Torres Gemelas. sí, 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 sí. Cierto. Hasta el 2020 Por nadie del eso, mundo moderno podía pensar en una pandemia como la que tuvimos, a pesar de que históricamente ha habido pandemias de muchos tipos, ¿no? Pero sí. el impacto que ha llegado a tener en la economía y todo esto, entonces, ¿ahora cómo se gestiona por las organizaciones, Miguel Ángel? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Lo que estás comentando es que cosas que antes podían tardar una década, 20 años en ocurrir, ahora han empezado a ocurrir cada 4 o 5 años, cada 2 años. Y es decir, pues mira, esa pregunta que haces es incontestable. Porque vamos a ver, si uno se coloca en el año 2019, hace 5 años, y mira lo que ha pasado en estos 5 años, es brutal todo lo que ha pasado, todo, es decir, el cambio que se ha producido en 5 años. Si nos ponemos dentro de 2 años, lo que Mm. va a ser el mundo de aquí a dentro de 2 años, lo que va a pasar en estos 2 años es algo que es inimaginable. Con lo cual, yo lo único que te puedo decir es estas son las técnicas que hay por ahora. Mm. Hay que estar preparado, hay que estar con todas las antenas puestas y hay que estar preparado para aprender. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Yo soy docente, yo doy clase, ¿no? Claro, ahora con el chat GPT y toda la inteligencia artificial, pues yo en mis clases que damos en el IES, los alumnos tienen un caso, pues Ujú. claro, como metan información del caso y le preguntan a ChatGPT, ellos ya no tienen que pensar, la inteligencia artificial les dirá lo que tienen que hacer. Hay que tener mucho cuidado que esto no se puede hacer porque hay una cosa que se llama el
el copyright, tú no puedes difundir cosas que son de autores, ¿no? Pero bueno, puedes poner, oye, estamos discutiendo el caso de Netflix o el caso de Coca-Cola, dime cosas que pueda aportar yo en clase. Bueno, pues esta es una realidad con la que nos vamos a encontrar los profesores. ¿Cómo lo Ujú. abordamos? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a aprender a abordarlos. Cuando me, ahora yo me preparo en septiembre, octubre, cuando vaya a dar clase, me voy a presentar en clase y voy a tener cosas, voy a saber que me van a dar alumnos que van a hacer aportaciones que no se las han pensado ellos, sino que las han sacado de otro lado, ¿no? Pues ya veré cómo me las aporto. Hay que estar preparado y hay que aprender, hay que aprender. Hombre, aquí pone Amanda Ortega, interesantísimo, aplicable en muchos casos, a muchos ámbitos, incluso al personal. Muchísimas gracias. Eso hay que decirlo también, ¿eh? Hay que aplicarlo a la vida personal y a la vida familiar. Todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar. Es muy interesante la apreciación de Amanda. Muchas gracias, Amanda, ¿no? Bueno, pues mira, te tengo que decirte una cosa, Rocío. Dime. Parte de todas estas turbulencias implican incertidumbre. La incertidumbre son cosas que no se saben, porque si se supiesen ya no sería incertidumbre. Con lo cual hay que estar con las antenas puestas y con una actitud de aprender para ver cómo abordar las cosas que tenemos que abordar. Bueno, Y otra cuestión que te iba a plantear, Miguel Ángel, dime, porque dime. todo lo que es incertidumbre, todo lo que es riesgo implica error, es decir, potencialidad para Posibilidad de error. equivocarnos, Sí, 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 exactamente. sí, sí. Y nos encontramos en un entorno, la abogacía tiene una tolerancia, o sea, como en todas las organizaciones, por supuesto, Sí, equivocarse implica coste sí, económico, de sí. tiempo, de recursos, pero en el caso de la abogacía tiene un valor añadido, cuando hago de valor añadido, no de producto o servicio, cuando digo Sí, que sí, un sí, valor sí. adicional o un problema Un adicional, y es problema que adicional, sí. estamos jugando con los intereses de nuestros clientes. Entonces, hay una tolerancia cero al error. Sí, 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 sí. Ese Bueno, componente aquí, mira, mira, ¿cómo se mira. gestiona? Primero, déjame que diga una cosa. Claro, yo doy clases en este caso, estoy teniendo una conversación con abogados, Ujú. pero tengo sesiones con gente que se dedica a la logística, con gente que se dedica a las inversiones, con gente que se dedica al sector de la automoción, con gente que se dedica al sector de la banca, y todos tienen sus particularidades, porque el impacto de mis errores es muy grande. Es decir, yo creo que, es decir, vamos a ver, muy bien, efectivamente, el impacto de mis errores es muy grande. Oiga, pues a lo que le digo, y esto es lo que hay que educar a los clientes. Vaya usted a un despacho de abogados que no se equivoque. Ujú. A ver si lo encuentras. ¿Eh? Lo que hay que hacer es intentar hacer las cosas bien. Pero los errores van a ocurrir, pero si ponemos los medios para mitigarlos, estaremos en mejores condiciones. Porque, vamos a ver, si usted tiene, tiene su empresa y en el año 2001 una empresa en Estados Unidos, el año 2001 decide trasladarla a Nueva York, a las Torres Gemelas, hace el traslado, me parece que esto lo hice en alguna otra sesión, hace el traslado durante el verano del 2001 y empieza la sede central de su empresa el 1 de septiembre del 2001, al cabo de 15 días ha desaparecido su empresa. Contra esas cosas no podemos luchar. Estas cosas pasan. Es decir, lo que sí que tenemos que hacer es prepararnos para afrontar los riesgos. Y entonces esos riesgos, pues hemos dado una serie de cosas a tener en cuenta que los mitigaremos. Pero usted quiere un despacho de abogados donde no hay errores, búsquelo, Ujú. búsquelo. Y si hay un track record de bien hacer las cosas, los errores son permitidos, son razonables, porque hay un track record de que en mi despacho las cosas se hacen bien. Y siguiéndose más o menos las pautas que hemos hablado, pues se puede mejorar ligeramente el modo como se hacen las cosas, se pueden mitigar los riesgos que corremos. Y eso con el tiempo genera una cosa que se llama reputación de que este sitio es serio. Y si cometemos un error, el coste lo pago yo, no lo paga el cliente. Por lo tanto, estos son serios. Pues muchísimas gracias, Miguel Muy Ángel. bien, muy No bien. veo que no hay preguntas por parte de los asistentes. Pues nada. Nuevamente trasladarte que hayas querido participar en estas Sí, sesiones, que han sido nada más y nada menos que tres. sí, 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 sí. Sabiendo de tu posición, me siento súper afortunada como Muy bien. coordinadora de la sección, No es que para hayas tanto, no es para querido. tanto. No, claro que sí, Miguel Sí, Ángel, sí, no todos los días tiene uno el privilegio de sí. escuchar Muy a bien. un profesor de toma de decisiones del IES Business Muy School. bien. Pues nada. Muchísimas gracias y Muy feliz bien. verano.
Y muchas Gracias a gracias a vosotros, todos los asistentes. gracias a vosotros Gracias, por buenas tardes. invitarme, ¿eh? Gracias. Bueno.